¿Crees que la salida de Victoria Nuland y la manera en que se fue, o probablemente fue obligada a irse, indica que los halcones de Ucrania también podrían estar en desgracia en Estados Unidos? No. 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 La beligerancia está en el aire y en el agua en Washington. Conozco personas que recientemente conocí, alguien que está en una organización dedicada a la diplomacia y a establecer lazos culturales, entre otras cosas, con otros países. Y él simplemente estaba explicando cómo todos en Washington querían apoyar a Ucrania y querían dar este dinero, etc., con muy poca reflexión sobre el costo de esto y si se podría lograr. Pasemos ahora a la segunda parte de la entrevista, donde me gustaría discutir un poco más en general contigo lo que la nueva situación en el campo de batalla podría significar para este año. Así que, aparentemente, Rusia está avanzando en varias partes del frente en este momento, destruyendo con éxito equipo militar ucraniano y principalmente de la OTAN, lo que ha llevado a la admisión, incluso en Occidente, de que Rusia no es tan débil como se había retratado inicialmente. Hemos visto eso la semana pasada y la anterior. Finalmente se admitió que Rusia puede superar al mundo occidental entero en cuanto a producción militar. Rusia tiene más proyectiles, más tanques, más misiles, todo. Esto ha cambiado básicamente desde el principio, cuando se retrataba a Rusia como que tenía que sacar microchips de lavadoras occidentales para poder hacer funcionar su economía. Y esto ahora ha cambiado. Entonces, ¿crees que esto tendrá un impacto en el proceso político ucraniano? Porque tú fuiste quien me propuso que habría una oportunidad de que los nacionalistas empezaran realmente a cambiar de opinión y accedieran a negociaciones. ¿Crees que la forma en que el oeste ahora comienza a retratar y ver las cosas impactará a los ucranianos? No. Creo que la narrativa dentro de Ucrania, especialmente la narrativa nacionalista, sigue su propia lógica. Y aquellos dentro del gobierno que estén dispuestos a desviarse o eventualmente desertar de esa narrativa, lo estarán haciendo bajo el riesgo de represalias por parte de las fuerzas nacionalistas. Toda la discusión en estos términos en Kiev hoy en día corre el riesgo de dividir fundamentalmente a la sociedad ucraniana, que por cierto, es la aflicción cual la independencia ha jalado éxito durante la guerra civil rusa y en el periodo primario fue en esas facciones que acordaron que Ucrania debería estar unida, la Rada Central en Kiev en 1919 y la República Nacional Ucraniana Occidental en Lviv. De hecho, no pudieron ponerse de acuerdo y eventualmente se apuñalaron por la espalda y lucharon en bandos opuestos, porque la Rada Central, con Petliura, vendió la parte occidental de Ucrania a los polacos a cambio de apoyo polaco contra el Ejército Rojo con la esperanza de obtener así la independencia, al menos para el centro de Ucrania. No me parece descabellado ver algo así sucediendo de nuevo. Si hubiera una división entre los nacionalistas y los moderados en el gobierno ucraniano hoy, ambos luchando contra Rusia por la independencia de Ucrania, y un lado dijera, bueno, realmente no nos queda otra opción en este punto, excepto comenzar la negociación, y el otro lado simplemente declara eso como una traición, se retira y comienza a establecer su propio movimiento separatista en el oeste de Ucrania. Este tipo de amenaza de separaniano occidentema persistente de 1991. Cada vez que hubo personas dispuestas a negociar el sueño ucraniano tal como lo veían en negociaciones con Rusia, esa posibilidad aún existe. Así que no veo que eso suceda. Entonces, los moderados y los analistas, los intransigentes, ¿están más o menos divididos geográficamente? ¿Es así? Entonces su base de apoyo sí, están geográficamente divididas y en gran medida, ciertamente más que en el este de Ucrania.
El oeste de Ucrania ha estado protegido del impacto de la guerra. Han sido bombardeados menos y obviamente no han sufrido la devastación total que hemos visto en las líneas del frente en Donetsk y Luhansk, partes de Luhansk y Donetsk. Además, los ucranianos occidentales han sido un componente significativo de la emigración y es más fácil para ellos básicamente cruzar la frontera hacia Polonia. Una de las razones por las que creo que la actualización de la ley de movilización, ahora que ampliaría la categoría de personas que podrían ser llamadas al servicio obligatorio en las Fuerzas Armadas, está teniendo tantas dificultades, es porque hasta ahora esto realmente no ha afectado tanto a los ucranianos occidentales, y ahora serían ellos los llamados al servicio. Entonces ya sabes, esa es una propuesta difícil de vender, especialmente cuando la guerra no va bien para Ucrania en este momento. ¿De cuántos millones de personas estamos hablando en esa parte del oeste de Ucrania o en el oeste de Ucrania? Esa parte, no te voy a dar un número exacto porque estamos hablando ya sea de las 4 regiones más occidentales o de un puñado de regiones que ahora también se consideran el centro de Ucrania, y especialmente alrededor de Kyiv. Kyiv, en muchos aspectos, ha adoptado una mentalidad, especialmente en los últimos años, que se ha vuelto mucho más radical, mucho más ucraniana occidental de lo que ha sido históricamente. Pero estamos hablando de una población ucraniana que realísticamente ha disminuido a probablemente 30 millones como mucho, y quizás menos. Dependiendo de las estadísticas locales y de cuál región tenemos a la mayoría de personas que han huido hacia el oeste en busca de seguridad y protección. Creo, basado en una estadística que leí, hay una población total posible que podría ser movilizada de los que quedan dentro de Ucrania de poco más de 3 millones, lo cual es muy poco. Y de esos tienes que pensar que cuando movilizas a tantas personas, sea cual sea el número que movilices, la mitad de esas personas no están necesariamente en el frente luchando. Por cada persona en el frente de batalla tiene que haber una persona en capacidad de apoyo. Quiero decir, el ejército necesita un enorme apoyo para llevar a cabo operaciones militares. Así que en realidad estamos hablando de quizás no mucho más de 1 millón de personas. Y eso es en el mejor de todos los casos posibles, que podrían ser llevadas a la lucha. Mientras que, y creo que la estimación que han pedido, lo que están buscando es aproximadamente de 30 a 35 mil nuevos reclutas al mes, porque tiene que haber una rotación. No puedes simplemente tener a las mismas personas luchando todo el tiempo. Se agotan y tienen problemas psicológicos. Tienes que rotarlos. Y esto debe contrastarse con prácticamente el mismo número de personas que, en este punto, se están ofreciendo como voluntarios para el servicio en el ejército ruso y ni siquiera dependen de los reclutas que podrían emplear. Hay una disparidad entre el potencial de movilización de personas que podrían ser a la lucha entre Rusia y Grecia y nominal económico. Into the fight between Russia and Ukraine and the economic potential, and as you mentioned, the potential of actual military. Y como mencionaste, el potencial para la producción militar real solo está creciendo en el presente y probablemente crecerá por el resto de este año, dadas las capacidades de producción actuales que conocemos, las cuales son bien conocidas por los analistas. La única pregunta es, y creo que esto es de lo que la gente habla cuando los políticos dicen, solo necesitamos superar este periodo, y luego en el futuro, Ucrania podría recuperarse, podría reconsolidarse y lanzar una contraofensiva. Solo puedo imaginar que esto se referiría a algún tipo de aumento masivo en la inversión militar por parte de Occidente en Ucrania que comenzaría a producir resultados notables en 2025, si Ucrania puede resistir tanto tiempo. Y ese es de hecho el gran sí. Creo que ahora estamos en el punto en el que se está comprendiendo, también en Occidente, que el equipo militar que se envió allí ha sido en gran parte destruido y está siendo destruido. El equipo militar que aún se puede enviar es,
o una escalada completa, como misiles balísticos de largo alcance, o simplemente proyectiles de artillería. Lo que realmente necesitas en las trincheras simplemente no es suficiente, mientras que Rusia tiene suficiente de todo eso. La gente se está agotando, los ucranianos. The people are running out, the Ukrainians. We are getting to the point where the last Ukrainian. Llegamos al punto en el que el último ucraniano habrá sido sacrificado, metafóricamente hablando. Y esto solo deja una de dos opciones, ¿verdad? O negociar y llegar a un final negociado. Que curiosamente incluso la administración de Biden dice que saben que al final habrá un acuerdo negociado, pero no ahora. Uno de los portavoces, creo que el señor Kirby, recientemente dijo algo en ese sentido. O eso. Y eso es lo que Macron dejó escapar. Enviar las tropas de la OTAN porque se necesitan personas, ¿verdad? Necesitas más gente. Because you need people, right? You need more people. Do you? Yeah, I think Macron, Creo que Macron se ha visto obligado a alejarse de eso. Su última versión de eso, o la de su portavoz, es sugerir que las tropas francesas podrían estar en posición de rotar y reemplazar las funciones de apoyo militar ucraniano detrás de las líneas del frente para permitir que las personas en esas posiciones se muevan al frente y luchen. ¿Hacer que más ucranianos sean masacrados? yeah, well, that's Sí, bueno, eso es cierto, pero el problema es que no está bien pensado porque aún estaríamos hablando de decenas de miles, al menos, de tropas de la OTAN en alguna capacidad de apoyo en algún lugar. Tal vez no con rifles en sus manos, pero bajo toda norma del derecho internacional, serían un objetivo válido de los misiles rusos. valid targets of Russian missiles. How is this going to play out in any ¿Cómo va a resultar esto en cualquier país de la OTAN, cuando si se promulgara esta política, los países de hecho estén ofreciendo este apoyo pero no declarando la guerra a Rusia, y de repente resulten cientos de bajas francesas por un ataque con misiles rusos o un bombardeo? Una de las razones por las que parece que Macron ha propuesto esta idea es tras la muerte, alegada por Rusia, pero negada por Francia, de 60 militares franceses ubicados en un hotel en algún lugar que fue bombardeado como un objetivo legítimo, lo cual, creo, bajo la ley militar, lo es. Y Macron simplemente siente que necesitaba de alguna manera defender la reputación de Francia como un participante viable en este empeño. Pero no imagino que la población francesa tenga mucho estómago para este tipo de pérdidas, especialmente si Francia misma no declara la guerra a Rusia, lo cual no veo probable. I see no likelihood of. Yeah, but the Estonians. Sí, los estonios de alguna manera secundaron a los franceses, pero el número allí es tan pequeño que resulta insignificante. Es solo interesante que esta retórica belicosa parece no disminuir. Pero quiero decir, solo hay una de dos maneras. O negocias y llegas a un fin, o necesita haber algún refuerzo. El tiempo se agota porque los rusos ahora están avanzando, incluso sin lanzar una ofensiva oficial. Bueno, ya sabemos. Forward without an official offensive. So this Well, is of course, we don't remember that the Ukrainian offensive was underway. Recuerda que la ofensiva ucraniana estaba en marcha antes de que se declarara como tal. En otras palabras, esto no son los días del príncipe Yaroslav cuando enviaba misivas a sus enemigos diciendo, voy a atacarte. Todo se hace primero, a ver cómo va. Si va bien, declararemos que fue una ofensiva bien pensada. Y si no va bien, decidimos, bueno, nunca tuvimos la intención de seguir ese camino de todos modos. Esta es una guerra política, en primer lugar. Y segundo, después de ser una guerra política, es una guerra mediática. Y último, y quizás lo menos importante de todo, al menos en la conciencia pública, estamos conscientes de lo que realmente está sucediendo militarmente. Y yo no sigo esto de la misma manera que lo hacen las personas militares profesionales. In the same way that professional military people do. But people who have the background increasing. Pero las personas que tienen el conocimiento, cada vez más, según entiendo, están llegando a la conclusión de que estamos en el punto, o muy cerca del punto, donde no importa qué intervención militar esté considerando Occidente, incluyendo el envío de nuevas armas súper sofisticadas o añadiendo 60,000 millones o más,
al Fondo Financiero de Ucrania en sus esfuerzos por llevar a cabo esta guerra, ninguna de esas acciones cambiará el resultado inevitable, que es una pérdida de territorio, ya sea procediendo más rápidamente sin ese apoyo o más lentamente, pero inevitablemente con ese apoyo, y eventualmente amenazando a Kiev mismo. Y creo que esa pregunta de qué hacer con Kiev y cómo, desde la perspectiva de Rusia, la pregunta tendría que ser qué hacer con Kiev. Y yo pensaría cómo usarlo como una ficha de negociación para invadir o no invadir, para diezmar o no diezmar. Y si Zelensky se ve obligado a huir, el gobierno se ve obligado a huir, en ese momento serían todas indicaciones serias de a qué tipo de fin llevarían las negociaciones. What sort of end the negotiations would lead to? Right. Alexander Mercouris en su canal una vez comentó, y comparto esa visión, que los objetivos rusos no son necesariamente sobre territorio. No es el mayor territorio lo que quieren. Es diferente. Es como, de nuevo, la neutralidad de Ucrania, no ser amenazados en su frontera, ninguna estación de la OTAN allí, sin capacidades avanzadas. Y no necesariamente necesitas tener el territorio. Por el contrario, si tienes el territorio, podrías tener un problema mayor, porque si Rusia incorporara la totalidad del oeste de Ucrania, eso probablemente llevaría a 10, 15 años de guerra de guerrillas del otro lado y terrorismo y demás. Así que eso no puede ser el problema, ¿verdad? Y tendrías a la OTAN más cerca de Polonia, más directamente en la frontera con Rusia, capaz de suministrar a estos insurgentes. Y te negarías a ti mismo el beneficio de tener una Ucrania residual como estado tapón. Entonces, en este sentido, ¿cuál es el máximo tipo de territorio que podrías razonablemente pensar que Rusia aceptaría realmente mantener, el cual no vería como una amenaza interna potencial? I may be way off. Puede que esté muy equivocado porque solo estoy especulando, pero no creo que estén muy lejos de los objetivos que Putin estableció para finales de 2022. A saber, las 4 regiones que actualmente están bajo el control de Rusia hasta sus límites administrativos establecidos. Entonces, toda la región que aún no ha sido completamente asegurada. Y Crimea, por supuesto. Más allá de eso, cualquier ciudad que sea asaltada, una campaña urbana, por lo que entiendo, es muy difícil, lleva meses y es muy arriesgada. Entonces, ¿qué vale la pena capturar? ¿Kharkov? ¿Dnipro? El antiguo Dnipropetrovsk y mucho más al oeste, Odessa. He visto a John Mearsheimer argumentar por razones que es probable que Kharkov caiga ante un asalto ruso. No lo sé. Dnipro parece menos probable. No lo sé. Less likely. I don't know. The interesting question strategically is Odessa. La pregunta interesante, estratégicamente, es si Odessa vale la pena luchar, porque lo veo como más valioso como una ficha de negociación con cualquier gobierno ucraniano residual. En otras palabras, Rusia dice, podemos terminar esto ahora, y ustedes pueden tener acceso al Mar Negro y un puerto importante. Les daremos eso, pero ya saben, a cambio de nuestros términos en el acuerdo de paz. Pero si luchan, continuaremos y tomaremos Odessa y estarán en una posición mucho peor de nuevo. Casi pensaría que un ataque sobre Odessa sería finalmente más valioso estratégicamente para Rusia, aunque probablemente preferirían no gastar los recursos para capturarla y preferirían dejarla a Ucrania a cambio de un acuerdo de paz. Pero creo que sería estratégicamente más valioso que Kiev. For a peace agreement, but I think it would be strategically more valuable than Kiev. Estamos bastante atrás en el siglo XIX con tácticas de negociación sobre tierras, pero es lo que hay. Usemos los últimos 5 minutos para discutir rápidamente la situación dentro de Ucrania. Quiero decir, hemos visto hace un par de semanas al señor Zaluzhny, el general en Ucrania, fue destituido y reemplazado. Estamos viendo a otras figuras políticas que están rotando o podrían rotar, incluido el ministro de Exteriores, que hay rumores de que podría convertirse en embajador en Londres o algo así. ¿Cuál es la situación política ahora? ¿Quién está en el poder y quién puede negociar? El señor Zelensky claramente tiene una navaja en la espalda por parte de los nacionalistas también, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene el poder de negociar? ¿Quién tendría el poder de negociar con Rusia? Who would have the power to negotiate with the Russians?
Well, Como los nombres que todos conocemos y que hablan en nombre del gobierno, más allá de Zelensky, están Yermak, jefe de gabinete, Podolyak, subjefe de gabinete, y Budanov, el joven y enérgico jefe de contrainteligencia. A menudo aparecen en la prensa haciendo declaraciones públicas, como tal sidos como líderes de opinión política. Entonces, lo que los analistas de la política ucraniana intentan entender son las sutiles diferencias en la forma en que describen la situación o lo que uno ha dicho que otro no ha dicho. Y aunque eso es interesante, tiene mucho del viejo kremlinología, que esperaba entender demasiado de una situación que está en gran parte oculta para nosotros y que no podemos entender a menos que estuviéramos en medio de esta situación. Unless we were in the very midst of this situation. We cannot understand the true nature of. No podemos entender la verdadera naturaleza del equilibrio de fuerzas en la política desde esta distancia y a partir de las hojas de té que estamos mirando. Así que realmente es una incógnita. ¿Podría haber un advenedizo, una figura desconocida? No, no lo creo. La situación con la aparición de Zelensky de la nada para convertirse en una figura política fue, por supuesto, apoyada por una campaña mediática bien orquestada, bien financiada y prolongada, a raíz de ser la estrella en una serie de televisión muy popular. Así que no hay nada como eso ahora, y no hay una figura política alternativa así. Siempre existe la posibilidad, aunque creo que es remota, de algún golpe militar. No tengo ni idea. Creo que es bastante improbable que tal levantamiento militar antigubernamental pueda tener lugar sin ser notado por otros miembros del establecimiento militar, y especialmente por la inteligencia militar occidental, que está en todas partes en el gobierno ucraniano y en el ejército ucraniano hoy en día. Aunque podrías decir que tal golpe de Estado podría tener sus partidarios entre el militar ucraniano, estos, por supuesto, serían reportados en primer lugar por sus manejadores y asesores militares occidentales, y creo que rápidamente serían erradicados. Es por eso que el general Zaluzhny está en el reino hoy, no en Ucrania. ¿Crees que Zaluzhny es una verdadera amenaza política para el señor Zelensky? Basta con que se le considerara con la posibilidad de llegar a serlo para que fuera destituido. Y además de eso, se había vuelto cada vez más vocal en sus críticas indirectas a la estrategia del gobierno, aunque no personalmente a Zelensky. Lo que podría haber ofrecido como alternativa, nunca lo sabremos porque su oposición o su frustración nunca se expresaron claramente. Pero eso en sí mismo bastó para que lo destituyeran, lo que por supuesto lo pone, como dije, a una distancia segura de la política intestina y el rencor en Kiev, pero también lo pone a una distancia segura en caso de que haya algún tipo de cambio en el gobierno, y entonces podría ser llamado para apoyar al nuevo gobierno, sea cual sea. Así que es lo mejor de todos los mundos posibles para el mismo Zaluzhny. Última pregunta. ¿Cree que la salida de Victoria Nuland y la manera en que se fue, o probablemente fue obligada a irse, indica que los Ucrania también podrían estar en desgracia en Estados Unidos? No, la belicosidad está en el aire y en el agua en Washington. Recientemente conocí a alguien que está en una organización dedicada a la diplomacia y a establecer lazos culturales, entre otras cosas, con otros países. Básicamente me explicaba cómo todos en Washington querían apoyar a Ucrania y querían dar este dinero, etc., con muy poca reflexión sobre el costo de esto, y si se podría lograr, y qué hacer si la mitología de Ucrania resultara ser esencialmente una invención de la propaganda occidental. Y el potencial de Ucrania para el éxito en esta lucha resultó ser una mentira. Estamos muy, muy lejos de esto, lo que hará que la derrota de Ucrania, si llega a ocurrir este año o poco después, sea aún más devastadora para la élite de Washington y el occidente en general. To the Washington elite and the West generally. De acuerdo, creo que lo dejaremos así. Nikolai Petro,
profesor de política de la Universidad de Rhode Island. Muchas gracias por sus percepciones hoy. Thank you very much for your insights today. Thank you.